Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que el Distrito Financiero les trae el día de hoy con respecto a si es un buen momento para operar commodities. Es una de las preguntas que más, digamos, que ha llamado la atención durante el primer trimestre del 2021, dado que las condiciones de los mercados, sin duda alguna, presentan unos nuevos paradigmas, unos nuevos comportamientos que anteriormente, pues, no se habían llegado ni siquiera a pensar en algún momento. Entonces, pues por eso es que el día de hoy traemos este webinar, la verdad, bastante interesante y que sin duda alguna estoy seguro que muchos de ustedes le van a sacar, digamos que por lo menos provecho, entendiendo un poco mejor cómo nosotros vamos a operar con respecto al mercado de los commodities, cómo nosotros vamos a poder obtener estos beneficios que nos ofrece este tipo de mercado. Pero bueno, más que todo es saber si estamos en un buen momento de tomar esas decisiones de inversión porque sin duda alguna nos vamos a enfrentar a un mercado con apetito a diferentes activos que traten de seguir el ordenamiento mundial. Estamos en una época, digamos, de COVID-19, estamos hablando con respecto a la pandemia del coronavirus, la cual ha dejado sin duda alguna una gran cantidad de víctimas y pues aún para muchos países así sigue siendo un reto bastante grande, sobre todo para aquellos países que, digamos, que afrontan una nueva ola de contagio, como en el caso de India. Adicionalmente, que a nivel mundial se están presentando una escasez por parte de medicamentos, de oxígeno, y que adicionalmente hay unos países que tienen unos planes de vacunación que tienen un progreso inimaginable, así como otros que tienen problemas, siquiera en sus primeras fases de vacunación por parte de la población. Entonces, claro, en sí, estamos ante una coyuntura internacional que no se había visto, pero que sin duda alguna también vamos a poder sacar el máximo beneficio posible. Entonces, por eso es que el día de hoy vamos a hablar con respecto a este tema y si realmente es bueno tomar una decisión de inversión. Igualmente, antes de arrancar con el tema, es importante que nosotros hablemos un poco más de nosotros, bueno, del Distrito Financiero. Somos una academia de trading que nace en el 2011 con la finalidad de brindar diferentes información, formación con respecto a los mercados de capitales o desde el punto de vista del mundo del trading. Ustedes a nuestra página van a poder encontrar tantos recursos desde el punto de vista de los webinars como el que estamos desarrollando esta semana, así también como noticias con respecto a aspectos fundamentales, a aspectos técnicos, a panoramas matutinos, como en este caso, como pueden ver, es un panorama que nosotros estamos publicando todas las mañanas para que ustedes estén informados y enterados de lo que deben estar pendiente o bueno, los aspectos más relevantes de la próxima semana o de, bueno, de la semana, así como también ustedes van a poder encontrar un blog de trading completamente gratuito con muchos temas para que puedan desarrollar. Digamos, aquí tenemos el Dogecoin, el Mecho criptomoneda, tenemos trading con Ethereum, que son las billeteras electrónicas, dado pues el auge que tenemos aún actualmente con respecto a las criptomonedas. Y adicionalmente vamos a poder encontrar artículos que hablan específicamente de patrones, de aspectos meramente, digamos, del mundo del trading. Entonces, los invito a todos ustedes a que pues se enteren de toda esta información que, como les mencionaba anteriormente, es completamente gratuita y es para todos ustedes. Entonces, bueno, ya, digamos, aquí dejamos el tema por parte de nosotros, el Distrito Financiero, y vamos a arrancar hablando del tema del día de hoy, y es sin duda alguna si es un buen momento para operar en el mercado de commodities. Entonces, la realidad es que nosotros estamos en un momento donde la apertura económica, es decir, que la reapertura, la reactivación por parte de diferentes sectores es vital. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar a través de diferentes plataformas de trading, vamos a poder ver que los diferentes commodities a nivel mundial están en ese momento de, digamos, de recuperación económica. Entonces, esos momentos de recuperación económica son muy importantes, son relevantes, pero que adicionalmente nos van a brindar, digamos que, una oportunidad de inversión. Entonces, para este punto es muy importante que nosotros estemos vigilando, o pues, por lo menos estemos monitoreando, realmente qué es lo que está pasando en el mercado. Y para ello, pues nosotros podemos estar pendientes de efectivamente cómo se están moviendo los commodities en estos momentos. Entonces, en este caso, les voy a compartir la pantalla, teniendo en cuenta la presentación, o bueno, más que todo la plataforma de ThinkTrader, de el broker de Think Markets. Me parece la verdad una plataforma muy interactiva, es una nueva innovación
ustedes van a poder encontrar literalmente, digamos que una nueva manera de poder analizar los activos o los mercados financieros con una plataforma con una interfaz, la verdad, mucho, digamos que un poco, no quiero decir mejor, pero sin duda alguna tengo que decir que bastante innovadora. Ustedes van a poder ver diferentes activos de una manera continua, tienen efectivamente lo que pueden ver como el famoso dashboard o el panel de trading, donde ustedes van a poder realizar diferentes operaciones. Si es en el caso que si ustedes quieren abrir un activo o si quieren tener su lista personalizada, como es en el caso que tengan acciones de Apple, Nasdaq, Mercado Libre, Bitcoin, oro, dólar con respecto al yen japonés, ustedes van a poder tener todos estos aspectos y que adicionalmente es una plataforma bastante nueva y pues digamos que quiero dejarla, quiero que la tengan en cuenta aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que ustedes van a poder encontrar es que los mercados de los commodities están presentando nuevos retos o nuevas alternativas donde nosotros los traders vamos a poder, pues, efectivamente sacar un muy buen provecho, digamos, por parte de los energéticos. Si queremos mirar el petróleo con respecto al Brent o el WTI, vamos a agregar el WTI, vamos a agregar el Brent, vamos a agregar el gas natural, vamos a, pues, efectivamente agregarlos. Cuando nosotros lo agregamos aquí aparecen en la parte inferior. Entonces, como lo pueden ver, tenemos aquí al WTI, por aquí vamos a poner el Brent, más adelante vamos a colocar el gas natural. Adicionalmente vamos a mirar, pues no estando por parte de un commodity, pero es importante debido a su relación, vamos a mirar el aspecto con respecto al oro. Y adicionalmente quiero agregar uno de los commodities que digamos que más se ha llevado como la atención, que eso ha sido por parte del algodón, la cocoa. Podemos agregar estos tres con respecto al café y los vamos a ir mirando poco a poco, pero sobre todo que quiero que analicemos un buen activo que ha tenido un comportamiento interesante, que ha sido el mercado del café. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Que las cotizaciones mantienen una tendencia alcista bastante interesante y que adicionalmente en este punto vamos a poder observar que ya han superado la brecha de los, diría que estamos hablando de los, bueno, ya toda la brecha, toda la pérdida que se presentó durante, digamos que, bueno, en este caso lo estamos viendo en una temporalidad de una hora, pero si nosotros lo podemos colocar en una temporalidad mensual, vamos a poder ver que las cotizaciones pues están recuperando efectivamente ese fuerte impacto por parte de la pandemia del COVID-19. Entonces estamos en un momento de recuperación económica. Claro, en algunos casos muchos estaríamos esperando poder llegar a esos niveles tan significativos por parte de las cotizaciones y es volver a llegar a los 2.400, que pues fue un nivel, uno de los niveles más importantes vistos desde el 2017, pero sin duda alguna lo que nosotros vamos a poder confirmar es que las cotizaciones mantienen ese movimiento alcista, sobre todo que es un movimiento que lo tenemos desde el punto de vista del largo plazo, porque claro, tenemos que las cotizaciones han venido sobrepasando los niveles del 23, los niveles del 38, es decir, que tenemos una corrección por parte de la tendencia alcista. Pero claro, aquí lo interesante es que nosotros vamos a ver que el auge por parte de los diferentes commodities, en este caso el café, se va a determinar de acuerdo a la relación de la oferta y la demanda a nivel mundial, pero sobre todo la nueva capacidad que tenga la demanda en consumir materia prima. Entonces, aquí todo depende de la reapertura económica, tanto por parte del café, así como por parte, bueno, del oro, siendo un activo refugio, digamos que está volviendo a recuperar esas condiciones de activo refugio, donde actualmente las cotizaciones lograron nuevamente superar los 1.700, se ubican por debajo de los $1.840 y que adicionalmente a medida en que el dólar estadounidense va perdiendo sus características como refugio y donde muy posiblemente el apetito al riesgo está permitiendo que el oro vuelva a recuperar esos factores que se presentaban durante el 2019 y parte del 2020, bueno, sobre todo en el 2019, pues es un pulso bastante interesante, pero sobre todo el reflejo por parte de la salud económica bueno, a nivel general, va a ser siempre el petróleo. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos ver desde una temporalidad larga es que el WTI pues ha presentado esa recuperación bastante relevante y significativa. Ya presentó la recuperación de toda la caída del 2020. De hecho, lo que nosotros vamos a poder observar acá, si utilizamos nuevamente el retroceso de Fibonacci, es que las cotizaciones recuperaron sin ningún problema desde el mes de abril hasta, yo diría que hasta el mes de noviembre, cuando se presenta ya el rompimiento del 61.8, sobre todo ese rompimiento de los $44,
claro, ahí ya las cotizaciones tienen todas las características y facultades de seguir manteniendo ese movimiento alcista. Pero este movimiento alcista sí o sí está limitado al comportamiento de la demanda a nivel mundial. Entonces, en este caso, nosotros vamos a poder encontrar que las cotizaciones por parte del WTI se van a centrar nuevamente sobre el nivel, wow, aquí sí es una cuestión técnica que ven con ustedes, pero veo que tengo una falla aquí directamente por parte del mouse, pero aquí lo que vamos a poder observar, jue madre, es que las cotizaciones se van a enfrentar nuevamente después, o sobre todo desde el 2018, a el nivel de los $74 más o menos en promedio, y este nivel sin duda alguna va a ser bastante significativo. Entonces aquí es, bueno, qué pena con ustedes, la verdad es que sí, debido a la congestión del webinar y al, pues a que este programa tiene un gran consumo de datos, de recursos, se me está presentando estas fallas, pero en pocas palabras lo que nosotros vamos a poder observar es que las cotizaciones, digamos que van a enfrentarse a ese nuevo nivel alcista. Claro, no estamos hablando de los $100, sin duda alguna, eso es un objetivo muy en el largo plazo, pero aquí lo que nosotros vamos a poder observar es que las cotizaciones tienen los incentivos necesarios de seguir manteniendo esa tendencia alcista. Entonces, si ellos, digamos que en este caso, que si nosotros vemos que las cotizaciones por parte del crudo tienen los incentivos necesarios para decir como, bueno, vamos alcistas porque la verdad no tenemos, digamos que no hay algunas condiciones que nos frenen, vamos a poder seguir viendo recuperaciones por parte de las cotizaciones del crudo, pero aquí lo determinante sí o sí va a ser el avance de la pandemia del COVID-19. Si se continúa con los programas de vacunación, creo que las cotizaciones van a tener el incentivo necesario para seguir manteniendo ese movimiento alcista y poder sobrepasar. Yo diría que los $74 para mí es como el nivel más clave que actualmente se van a enfrentar las cotizaciones, porque claro, sobrepasar los 64 65 para el WTI puede llegar a ser una tarea que se pueda presentar en el mediano plazo, pero en el largo plazo, sobre todo, yo diría que alrededor del segundo semestre, bueno, sí, el segundo semestre del año, los precios se van a tener que enfrentar nuevamente al nivel de los $74 y que adicionalmente esto está muy condicionado a la demanda. Si nosotros vemos que por alguna extraña razón, o bueno, por algún motivo, digamos que los niveles de producción, de consumo de crudo no llegan a cumplir las proyecciones por parte ya sea de los Estados Unidos, así como por parte de la OPEP, muy seguramente vamos a ver que no solamente, digamos que no van a llegar incluso a los $70, sino que se va a presentar un retroceso significativo porque ahorita la sensibilidad de los mercados es cada vez más alta con respecto a los precios internacionales del petróleo. Entonces es como un punto bastante dramático. Entonces, claro, petróleo, los precios internacionales dependen del consumo de la demanda. Si no tenemos consumos de demanda, los precios van a caer. Digamos que no tenemos esa paridad inversa o bueno, esa paridad que dominaba anteriormente. En el caso en que nosotros veamos una reapertura económica, que el consumo de demanda va a ser más eficiente, vamos a poder ver una mejor recuperación, tanto por parte del crudo, así como por parte del gas natural. De hecho, es un activo que nosotros tampoco podemos llegar a desmeritar, ha tenido un comportamiento bastante bueno. Digamos, aquí lo vamos a ver en una temporalidad diaria. Y lo que podemos ver es que las cotizaciones igualmente desde el mes de marzo han tenido una tendencia alcista. Claro, vamos a entrar durante una época de verano donde el consumo del gas natural puede que sea mucho menor, pero igualmente vamos a tener como un posible escenario alcista, es decir, un escenario de crecimiento. Entonces es muy importante mantener vigilado pues estos commodities de cierta manera, porque créanme que nos van a poder brindar bastantes oportunidades de inversión. Ahora bien, en sí, cuando nosotros operamos con respecto a los commodities, vamos a tener en cuenta que estas estrategias se basan principalmente en el precio, o normalmente las estrategias de commodities se basan en el precio del petróleo y del oro, y que adicionalmente los movimientos de los precios nos van a poder indicar bastante información con respecto al mercado de Forex, pero adicionalmente también nos va a poder incluir información con respecto a otros commodities. Entonces, claro, si nosotros vemos que la economía a nivel mundial mantiene un consumo por parte del gas natural, por parte de la cocoa, por parte de la soya, por parte del café, que son activos que tal vez nosotros no le ponemos como tanto interés inicialmente, pero si estos niveles de demanda de commodities siguen manteniendo esos crecimientos significativos, créanme que nosotros vamos a poder ver más adelante una recuperación mucho más significativa. Pero claro, esa recuperación más significativa
nos va a implicar a nosotros que debemos estar vigilando el ordenamiento a nivel mundial, es decir, cómo se están comportando los mercados de commodities de ciertas maneras. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo normalmente? Que los precios de los internacionales del petróleo, sobre todo en la última coyuntura actual, es que han venido pues efectivamente aumentando debido a la escasez de oferta que se ha presentado, digamos, en estos momentos por parte de Estados Unidos, luego de que diferentes conductos recibieran bueno, presentaron un ciberataque que pues efectivamente, digamos que la normalidad de estos oleoductos no van a trabajar al 100%, es decir, no vamos a tener una normalidad en el corto plazo, o bueno, más que todo que van a pasar bastantes días en que estos oleoductos se recuperen del ciberataque, pero adicionalmente que también tenemos un aumento por parte de los metales preciosos debido a los malos resultados que está presentando Estados Unidos. De hecho, esto es un punto, yo diría que esto es un tip bastante interesante porque, claro, ahorita el sector bueno, empleabilidad en estadounidense está presentando un déficit de calidad de trabajo, bueno, de trabajadores calificados. Entonces, claro, esto lo que implica es que los operadores del mercado digamos que migren a otros activos que no son el dólar estadounidense, en este caso el activo antidólar, que es el oro, pero sobre todo que no diría que solamente es el débil dato por parte de los Estados Unidos, sino que es un conjunto de elementos y que adicionalmente es una pandemia tan prolongada que está permitiendo que que el oro vuelva a tener, digamos que esos recursos. Adicionalmente, o digamos que las minerías y adicionalmente otros commodities están presentando crecimientos significativos en sus cotizaciones. De hecho, el cobre llegó a tocar los máximos históricos. Entonces, claro, si nosotros estamos hablando solo del cobre y que fuera del cobre vamos a poder encontrar muchos otros activos, vamos a poder encontrar buenas oportunidades. De hecho, aquí las bolsas europeas están tocando máximos por parte de los precios bueno, por parte sí, de los precios de las materias primas. Lo que podemos ver es que afuera del comportamiento diario y de una hora, vamos a poder ver que el comportamiento semanal, mensual, anual o incluso de los 3 años se encuentra en terreno positivo, es decir, que estamos presentando una recuperación y como lo pueden ver, no solamente es por parte de un activo, sino que es por parte de la gran mayoría de activos, lo que les estaba mencionando, el gas natural, digamos que no está en su mejor época, o puede que, digamos que no vaya a presentar un alto consumo actualmente, pero igualmente estamos viendo que el aceite, el café, el maíz, el trigo, la azúcar, bueno, de referencia número 5 de Londres, el algodón, el oro, la plata, el cobre, el paladio, o bueno, el platino, está presentando fortalecimientos. Entonces, estos crecimientos, incluso si nosotros lo vemos por parte de mensual, podemos ver que el cobre ha presentado un crecimiento del 16,29% o más aún. El maíz estadounidense está presentando un crecimiento del 23,27%. Es decir, que estamos en un momento de una oportunidad de tomar una decisión de inversión por parte de los commodities, claro que lo estamos. Aquí lo interesante es que nosotros tengamos en cuenta cuál va a ser esos comportamientos que nos van a permitir, o mejor dicho, esos puntos que nos van a permitir tener un mejor posicionamiento, o mejor dicho, una mejor inversión. Es por eso que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta o cómo se ha venido presentando el comportamiento, pero más que todo, cómo nosotros vamos a poder empezar a relacionar los activos. Entonces, cuando nosotros hablamos de commodities, vamos a tener en cuenta que históricamente existen unas correlaciones entre los activos. Esas correlaciones lo que me va a permitir, además de diversificar el portafolio, es entender un poco mejor cómo se va a comportar la relación de una moneda con respecto a una actividad de materia prima. Es decir, si ustedes ven que en alguno de bueno, de estas divisas, el australiano, el canadiense, el neozelandés y el franco suizo, están presentando fortalecimientos o devaluaciones, significa que hay ciertos sectores o ciertos commodities que también están presentando un mismo comportamiento lineal. Les voy a colocar aquí con ejemplo con respecto al Canadá. Canadá es el país o es el país número 5 a nivel mundial en producir petróleo, es decir, en bombear crudo, pero es el número 1 con el servicio de transporte, es decir, transportando el petróleo. Entonces, esto implica que el dólar canadiense tiene una correlación positiva, es decir, es alta. De hecho, es fuerte. De hecho, es una de las correlaciones más positivas que nosotros vamos a poder encontrar. Es una correlación positiva con respecto a los precios del crudo. Entonces, si nosotros vemos que el WTI
presenta fortalecimientos, es decir, que se aprecia, significa que el USD-CAD también va a presentar ese mismo fortalecimiento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros siempre estemos vigilando, siempre estemos interpretando mejor todo el comportamiento de los commodities entre cada una de las monedas. Entonces, aquí lo que yo les digo es que ya conocen muchos activos, ¿cierto? O bueno, muchos commodities. Hay que empezar a mirar cuáles son las economías que tienen una mayor dependencia para empezar a tomar mejores decisiones de inversión. Eso nos va a llevar a tener una mejor experiencia. En este caso, les estoy mostrando la tabla de correlaciones que muy seguramente ustedes también se van a poder encontrar de aquí en adelante, pero lo interesante de esta tabla es entender cuál va a ser ese movimiento entre los activos. El caso, cuando se presenta un fortalecimiento por parte del oro, ya vemos el dólar estadounidense se devalúa, es decir, vemos una correlación inversa, lo que estábamos viendo en la noticia. Cuando el oro se fortalece, el australiano dólar, es decir, el australiano se fortalece, entonces es una correlación positiva. Aquí les dejo a todos ustedes que se pregunten por qué ocurre esto. Cuando el oro sube, el neozelandés también fortalece, es decir, esto es una correlación positiva. Cuando el oro se fortalece, el franco suizo se fortalece mientras el dólar se devalúa, es decir, que esto es una correlación también, en este caso, con respecto al par, es inversa, porque en este caso es la divisa secundaria la que se está fortaleciendo frente a la moneda base o principal. El oro con respecto al USD-CAD ya lo saben, entonces este punto ya queda súper aclarado. El oro con respecto al euro dólar, aquí es importante entender, bueno, qué ocurre con respecto o qué pasa con respecto a esta correlación y adicionalmente el petróleo contra el USD-CAD, que también, pues como lo habíamos mencionado anteriormente, ya lo conocen sin ningún inconveniente. Entonces, claro, esto es entender un poco a mayor profundidad los commodities y si nosotros mantenemos una vigilancia, como lo estamos viendo en las noticias, y entender que los mercados a nivel mundial están demandando esos niveles de consumo, bueno, de crudo, de materias primas para reaperturar mejor la economía, pues va a ser un muy buen momento de inversión. Entonces, es importante tener en cuenta, pues, esos aspectos. Adicionalmente, cuando nosotros entendemos los commodities, vamos a poder entrar mejor en el mercado de Forex, donde el mercado de commodities lo que van a hacer es que van a trabajar como indicador. Es decir, si nosotros estamos viendo em, el dólar con respecto al peso colombiano, vamos a suponer, y podemos ver que los precios internacionales del petróleo se fortalecen, nosotros vamos a poder decir, no voy a tomar una posición compradora frente al petróleo, voy a tomar es una posición en venta frente al USD, el USD COP, es decir, el dólar con respecto al peso colombiano, porque el par se va a devaluar debido a que el WTI o el crudo se está fortaleciendo. Entonces, claro, entender esto, es decir, analizando el WTI y entendiendo si va a subir o si va a bajar, nosotros vamos a poder tomar decisiones de inversión en otras divisas que mantengan una correlación estos, eh, frente a estos activos. Entonces es importante que nosotros estemos vigilando al 100% de esto, ¿listo? Entonces es como un punto bastante interesante y relevante que es importante tener en cuenta. Entonces esto es una ventaja, esto es una manera como nosotros vamos a poder invertir en los commodities sin ningún inconveniente y adicionalmente estamos relacionando un activo, un forex con respecto a una materia prima, es decir, estamos entendiendo correlación de una mejor manera. Adicionalmente, el mercado de FX suele ser más asequible que el mercado de commodities, porque normalmente el mercado de los commodities nos van a requerir que tengamos un mayor margen operativo, mientras que el mercado Forex o el mercado FX nos va a permitir tener un menor margen. Pero más que ello es que nosotros vamos a poder tomar decisiones de inversión de acuerdo a la información que se está presentando en el mercado de commodities para llegar a tomar pues posiciones en el mercado Forex. Es decir, no solamente vamos a tener que operar directamente con los commodities, sino que vamos a poder diversificar un poco operando en diferentes monedas y que digamos que les doy un consejo. Un país no solamente va a depender de una actividad económica, pueden haber muchos países que dependen de esa actividad económica. Eso les va a permitir tener un mayor portafolio para tomar mejores decisiones de inversión. Y eso, a comparación de otros activos, va a ser un diferencial bastante grande. Ahora bien, ¿cuál es la advertencia que nosotros o que les quiero dejar con respecto a este tipo de inversión por parte de commodities? Que si es una buena oportunidad de inversión, hombre, ya acabamos de ver que
fundamentalmente y técnicamente las cotizaciones siguen o pueden llegar a presentar mayores crecimientos y tienen máximos históricos mucho más adelante. Es decir, es una buena oportunidad, es una buena oportunidad para tomar esos tipos de inversión. Pero claro, como todo, en sí la inversión o digamos que los trades que uno toma con respecto al mercado de commodities tienen un fundamental bastante, digamos que profundo a comparación de otros. Entonces, claro, por eso es que nosotros tenemos que utilizar la correlación, por eso es que nosotros debemos entender bastante bien el comportamiento del activo, tenemos que tener una mayor vigilancia con respecto a las noticias, porque a comparación de, digamos, de otros tipos de mercado en sí, el mercado de commodities, desde el punto de vista fundamental, nos requiere que nosotros primero analicemos cuáles son los oferentes de ese tipo de mercado, es decir, quién ofrece el producto y quién es el que más demanda, así como nosotros lo hacemos por parte del petróleo, que sabemos que quién ofrece, la OPEP, Estados Unidos, Canadá, bueno, diferentes países, Venezuela, Arabia Saudí, entonces, bueno, de ahí en adelante, pero claro, ¿quiénes son los más demandantes? China, India, Tailandia. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros, así como los estamos mencionando, tienen que tenerlo en cuenta con respecto a los otros o los diferentes activos. Entonces, eso es como uno de los puntos como, bueno, que nosotros más vamos a tener en cuenta o que más vamos a advertir cuando estamos hablando de tomar posiciones con respecto al mercado de commodities. Entonces, claro, esto es un punto bastante interesante. Ok, me están preguntando por aquí en nuestra sesión en vivo que si el webinar va a estar disponible, sí, el webinar va a estar grabado y disponible para todos ustedes. Simplemente es que esperen alrededor como unas cuantas horas mientras se sube el video en alta calidad y ya ahí ustedes van a poder tener acceso a la grabación sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabemos la primera advertencia, el análisis fundamental y que adicionalmente bueno, nos va a requerir un mayor trabajo porque, claro, aquí es como lo mismo. Tenemos que mirar con la relación oferente y demandante. Esta es una estrategia que se realiza más que todo en el largo plazo, entre el mediano y el largo plazo, cuando estamos hablando de commodities, porque igualmente, digamos que el comportamiento por parte de los resultados, o bueno, por parte de sí, de las materias primas, se podría decir que nos puede llegar a implicar como un mayor esfuerzo, más que todo, que digamos que el movimiento se puede llegar a presentar en un mayor plazo, en este caso. Aquí estamos viendo las cotizaciones por parte del gas natural. Lo que nosotros vamos a poder observar es que las cotizaciones se van a enfrentar a algo bastante interesante, y es que la próxima resistencia, más o menos la vamos a tener ubicada alrededor de los 3041. Entonces, es decir, que eso puede llegar a ser un movimiento que se consolide durante la siguiente jornada o durante las siguientes dos jornadas. Pero más que todo que a medida en que van avanzando los máximos, nosotros nos vamos a poder o vamos a poder observar que las cotizaciones o que esos movimientos pueden llegar a ser incluso un poco más demorados en marcar que en otros tipos de activos. Entonces, por eso este tipo de estrategia siempre es una estrategia que se busca o que se determina dar entre el mediano al largo plazo. Entonces, claro, eso es como una de las advertencias que nosotros más vamos a tener por parte de las cotizaciones, pero que si nosotros realizamos un buen análisis, es decir, si tenemos un buen análisis técnico, un buen análisis fundamental, nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, claro, es simplemente trabajar en el análisis, en este caso, de hecho, los niveles que nosotros colocamos, digamos que hacen referencia a bueno, más que todo al nivel del 23 y el 38, teniendo en cuenta un Fibonacci del último semestre por parte del 2020. Entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a ver es que si las cotizaciones no tienen en este momento los incentivos de sobrepasar el nivel del 38.2, entonces, claro, aquí lo que vamos a poder observar es que está en una lateralidad, está en un enfrentamiento del 23, es decir, que muy seguramente va a volver a su movimiento alcista, pero teniendo en cuenta que el techo por parte del gas natural, y eso que estamos haciéndolo con respecto al gas natural, va a ser, vamos a colocar aquí la herramienta para mirar efectivamente, bueno, cuál va a ser ese techo máximo que nosotros vamos a podernos encontrar. Y, mi madre, me sigue fallando un poco la herramienta, pero igual miremoslo a través del cursor o del famoso cruce, y es que efectivamente el próximo nivel, yo diría que estaríamos alrededor de los 3400. Entonces, aquí es tener en cuenta esa proyección en el largo plazo para tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, es como un punto donde nosotros vamos a tener más cuidado, pero que no significa que nosotros no vamos a poder tomar los mejores beneficios. Claro que vamos a poder
tomar los mejores beneficios, pero igual es una estrategia en el largo plazo. En sí, la correlación del petróleo puede llegar a ser un poco menos precisa debido a toda la coyuntura que vamos a poder encontrar detrás del mercado de los commodities, pero eso no significa que nosotros no podamos como sacar el mayor beneficio. Lo importante es entender bien el contexto, es decir, mirar oferentes, mirar demandantes. Es una estrategia, o normalmente esas estrategias con los commodities no tienen stop loss, por eso es que requieren un margen mucho mayor y que si nuestra cuenta no es lo suficientemente fuerte, no es bueno llegar a tomar posiciones con respecto a los commodities, pero ya saben, podemos utilizar la correlación para tomar posiciones a favor de los mercados de divisas, es decir, las divisas que tengan correlaciones tanto positivas como negativas con esos tipos de commodities o de materias primas. Pero en pocas palabras, si es un buen momento de tomar decisiones en materias primas, claro que lo es. Tenemos un momento de recuperación económica bastante interesante y podríamos llevarnos buenos resultados de aquí en adelante. Entonces ya con esto pues llegamos a el final de este webinar. Si ustedes están interesados en cursos de trading, newsletters, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesorías o webinars, por favor, escríbanos a info@dfx.com. Nosotros con todo el gusto les vamos a estar respondiendo todas las preguntas que tengan. Y finalmente les dejo la información de contacto por parte de nosotros del Distrito Financiero. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces también nos pueden encontrar en Telegram, donde nosotros estamos publicando contenido todos los días. Entonces, pues no siendo más, les agradezco a todos por su participación. Nos veremos en un próximo webinar. Recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero, y quiero desearles a todos ustedes una feliz noche, igualmente feliz también tarde para todos ustedes, de acuerdo a donde nos estén sintonizando. Y no siendo más, pues feliz tarde, o bueno, feliz webinar para todos. Qué pena, felices trades para todos. Nos veremos en un próximo webinar y pues feliz día para todos ustedes. Hasta luego y felices trades para todos.